Dios continúe bendiciendo su vida. Bienvenidos a Verdades que Liberan. Saluda a su amigo el pastor Juan Carlos Ulloa. Hoy quiero compartir un tema que sé que tal vez usted también lo está pasando. A todos nos puede pasar. Se llama sal de tu comodidad. A veces la comodidad puede producir que usted no se desarrolle, no crezca. Hoy queremos hablar acerca de eso. Escuché la historia de un hombre que tenía un águila y quería que el águila volara, pero todos los intentos que hacía, esa águila se aferraba a una rama y se quedaba ahí. Entonces fue a buscar personas que pudieran ayudarle con el problema. Por ahí vino una persona, la asustó, pero el águila volvía al lugar. Otro puso humo debajo de la rama y el águila se fue, pero luego regresó. Y en fin, aunque querían que esa águila volara, se desarrollara, no podían hacerlo porque el águila se aferraba a aquella rama. Hicieron todos los intentos posibles, vinieron personas de tantos lugares y no pudieron hacer nada. Al final llegó por ahí un anciano del campo, un campesino muy anciano, y le dice: yo puedo arreglarles el problema. Y ellos dicen: bueno, haga todo lo que pueda porque ya hemos hecho todo lo posible y no pasa nada. El águila sigue aferrada a esa rama. ¿Sabe lo que hizo aquel anciano campesino? Sacó su machete y empezó a cortar la rama. Antes que la rama cayera, el águila salió volando. Y ahora que la rama ya no existía, el águila ya no tenía un lugar a donde aferrarse o a donde asentarse. Es decir, ya no tenía su lugar de comodidad. Y ese es el tema de hoy: sal del lugar de tu comodidad. El dueño de esta águila quería que volara, que se desarrollara como águila, que se remontara a las alturas y fuera a vivir como un águila. Pero el águila se aferraba a aquella rama. Pero cuando cortaron esa rama, cuando le quitaron el lugar de su comodidad, esta águila pudo cumplir el propósito para el cual fue creada, que es remontarse a las alturas. Así también Dios muchas veces tiene que cortar el lugar de nuestra comodidad. Dios tiene que quitarnos a veces ese lugar de comodidad para que nosotros podamos volar y remontarnos a las alturas y desarrollarnos en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que usted deje su lugar de comodidad para que pueda desarrollarse en el propósito que Dios tiene para su vida. Alguien me dijo una vez: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo le decía: no creo, yo no creo en esas cosas, pero hoy puedo vivirlo y decir que Dios ha cumplido sus propósitos en mi vida y estoy donde estoy gracias a su misericordia. Él me sacó del lugar de mi comodidad. Yo no quería salir de ese lugar hasta que tuve que hacerlo. Tuve que dejar mi ciudad, tuve que dejar mi familia, tuve que dejar mi hogar y estar donde Dios quería que esté. Y en la palabra de Dios encontramos algo parecido o el mismo principio en la vida de Abraham. Génesis capítulo 12. Y este principio se aplica a todos los siervos de Dios, a todos los propósitos de Dios. El Señor le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora podemos ver que Abraham vivía con su familia. Dice en capítulo 11, desde el versículo 27: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedó allí.
Y fueron todos los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ahora mire, este hombre Taré toma a sus hijos y sale para ir a la tierra de Canaán. No nos dice aquí si Dios fue el que le pidió que haga eso, pero él estaba emigrando de su país, de su tierra, a la tierra de Harán. Pero en ese viaje de Canaán, en ese viaje muere su hijo Harán, y él se queda en ese lugar, y a ese lugar le pone el nombre de su hijo que había muerto, Harán, y se queda a vivir en ese lugar. Y ahí también se queda Abraham. Pero luego Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, es decir, de ahí de Harán, de Ur de los Caldeos, de lo que llegó a ser Babilonia, de lo que hoy podríamos llamar Irak, Irán, Arabia Saudita y todos esos lugares árabes. Le dice, deja tu tierra y tu parentela, es decir, a tu familia. Y también dice, y de la casa de tu padre, es decir, tu hogar, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Abraham, yo tengo un plan para ti. Yo tengo un propósito para ti. Yo quiero darte una tierra como posesión tuya, como heredad. Esa posesión está en la tierra de Canaán. Tienes que salir de Ur de los Caldeos, atravesar ese desierto, llegar a la tierra de Canaán, porque allí te voy a bendecir. Para que Dios pudiera cumplir sus propósitos, los planes que tenía para con Abraham, era necesario que Abraham salga del lugar de su comodidad. ¿Cuál era ese lugar de su comodidad? Su nación, su tierra, su familia o parentela y también su hogar. Muchas personas dicen, no, yo no quiero salir de este lugar. Tal vez a usted le ha pasado. Yo tengo un familiar muy querido, vive en el campo. Él no quiere dejar ese lugar donde nació. Él dice, yo quiero que aquí me entierren. Él no quiere dejar ahí donde estaba su parentela. Él no quiere dejar su casa, su hogar, para venir a vivir a otra ciudad donde podríamos cuidarlo mejor. Él prefiere estar en ese lugar. Ese es el lugar de su comodidad. Muchos dicen, no, yo nací en este lugar y aunque aquí esté solo, aquí quiero morir. Quiero que aquí me entierren, de aquí no salgo. Casi como la historia de aquella águila a la que tuvieron que cortar esa rama. Mucha gente dice, no, yo no quiero salir de este lugar. ¿Sabe? Cuando llegó el tiempo de la crisis económica en mi país, muchos amigos míos emigraron a diferentes países. Yo me consideraba un patriota y decía, no, yo aquí me quedo. Este es mi país y aquí moriré y que aquí me entierren. Pero no quiero ir a otros lugares. Y me aferré a quedarme aquí mientras muchos se fueron a otros lugares. Muchos vinieron derrotados, otros vinieron en un ataúd, otros murieron allá. Y unos cuantos pues también prosperaron en esos lugares. Pero yo era de la mentalidad, de aquí no salgo, este es mi país y aquí me quedo. Me quedo cerca de mi familia y me quedo cerca de mi hogar. Cuando el Señor me llamó a servirle, tuvo que enseñarme que tenía que dejar mi ciudad. Yo nunca quería salir de Guayaquil. Me dijo que tenía que dejar a mi familia, toda mi familia está allá. Y me dijo que tenía que dejar mi casa, a mi madre, a mis hermanos. Y tuve que hacerlo para que los planes de Dios pudieran cumplirse en mi vida. Y hoy puedo ver los planes de Dios. La ciudad donde ahora estoy, puedo servir ahí a Dios. Ahí encontré a mi esposa y ahí estoy sirviendo a Dios y puedo ver cómo Dios bendice mi vida. Eso también pasó con Abraham. Y le aseguro que eso pasa con todos aquellos que quieren estar alineados a los propósitos de Dios. Tienen que dejar su tierra, tienen que dejar su parentela, tienen que dejar su hogar, es decir, tienen que dejar el lugar de su comodidad para poder alinearse a los planes y propósitos de Dios. Y el Señor le dice a Abraham, deja ahí a tu padre, deja ahí a tus hermanos, a tu familia y ve a la tierra que te mostraré, donde yo haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y eso es una gran realidad.
Siempre he escuchado decir a las personas, hay que bendecir a Israel, porque cualquiera que bendice a Israel es bendecido por Dios. Y todos aquellos que han maldecido a Israel han sido maldecidos por Dios. También dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más adelante el Señor dice, en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros los que hemos creído en Jesucristo, dice la palabra de Dios, que hemos alcanzado la bendición de Abraham. Dice en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Recuerde, Siquem, más adelante, toma su nombre por aquel joven que violó a la hija de Jacob, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Miren lo que sucede cuando Abraham obedece. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Qué interesante es poder ver en Abraham esa fe, esa obediencia. Dios no le muestra a Abraham la tierra. Simplemente dice, anda a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le cree a Dios. Por eso dice que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham fue llamado el padre, es llamado el padre de la fe. Él no había visto esa tierra, no sabía cómo era, no sabía los riesgos de dejar su comodidad, a su parentela, su familia, su nación, los riesgos de atravesar el desierto y de llegar, quién sabe, decir, no, ¿y qué tal si la tierra donde llego no sirve, es desértica? Él le creyó a Dios, de que Dios tenía para él una tierra de la mejor, donde fluye leche y miel, y que le iba a dar de posesión a él y a su descendencia esa tierra. Él le cree a Dios, y aunque no conocía esa tierra, aunque no sabía dónde iba, porque nunca había estado ahí, pero Dios lo iba a guiar de la mano, él confía en Dios, deposita su vida en las manos de Dios, deposita su familia en las manos de Dios, y luego llega a esa tierra. Y cuando ya está ahí, Dios le aparece y dice, esta tierra daré a tu descendencia. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mire, donde quiera que Abraham iba, él edificaba un altar para adorar a Dios. Y esa fue una de las razones por la cual él siempre tuvo éxito y siempre fue prosperado. Porque cuando él levantaba ese altar para invocar el nombre de Dios, eso implicaba tener la bendición de Dios, tener la gloria de Dios, tener la presencia de Dios sobre su vida, su familia y sus bienes. Y Abraham, dice un texto más adelante, llegó a ser riquísimo en gran manera, a tener abundancia de riquezas, porque él estaba dentro de los planes de Dios, obedecía a Dios, se dejaba guiar por Dios, y donde quiera que llegaba, edificaba un altar. Si nosotros hiciéramos lo mismo, creo que también podríamos ver la abundancia y la gloria de Dios que veía Abraham. Por eso se llama el padre de la fe. Y la fe se cristaliza en la obediencia. La fe se materializa, la fe se hace visible, evidente en la obediencia. No puede decir usted que tiene fe si no obedece a Dios, si no confía en Él totalmente y hace todo lo que Él le pide. Se alinea a sus designios. Dice también, Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Luego podemos ver que Abraham incluso va a Egipto, tiene problemas ahí, tiene que regresarse de Egipto al lugar donde había edificado ese altar.
Asimismo, él empieza a tener problemas con su sobrino Lot. Y Lot tiene que separarse de Abraham. Lot se va a vivir en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot es secuestrado por los enemigos de esos países. Abraham tiene que ir a liberar a Lot. Y un poco de circunstancias. ¿Sabe por qué? Porque es necesario obedecer a Dios puntualmente. Es necesario que usted escuche con atención las instrucciones de Dios y los cumpla tal como Dios dice. Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Pero ¿qué hizo Abraham? Dejó su tierra, dejó la casa de su padre, pero no dejó a toda su parentela, sino que se trajo consigo a su sobrino Lot, el cual, vemos más adelante de la historia, le trajo muchas dificultades. Qué importante es cuando usted escucha a Dios de una manera puntual, cuando su obediencia es perfecta delante de Dios. Abraham tuvo que vivir momentos difíciles con su sobrino Lot, porque no quiso tal vez dejar toda su parentela, se lo trajo a él. Lot pudo haber quedado con su padre Taré y haberlo cuidado en su vejez. Lot pudo heredar lo que fue de su padre Taré y no quedaba desamparado. Lot pudo quedar con su otro tío, su tío Nacor. Pero ¿qué hizo Abraham? Se lo trajo a Lot. Y esto le trajo retrasos, conflictos, inconvenientes, por no escuchar puntualmente la voz de Dios. Qué importante es que hagamos todo lo que Dios nos pide. No solo algunas cosas, no solo lo más conveniente. Y qué peligroso es cuando usted, aparte de la voz de Dios, quiere poner su propia iniciativa. Decía un libro, qué peligroso es la iniciativa del tonto. ¿Sí? Imagínense, qué peligroso es la iniciativa del tonto. Qué peligrosos son los tontos con iniciativa, dice ese autor. No trate de hacer las cosas a su manera. Trate de hacer las cosas a la manera de Dios. Trate de obedecer a Dios tal como Él se lo está pidiendo. La no obediencia de Abraham en ese aspecto le trajo muchos retrasos y muchos inconvenientes. Usted puede ver algo que resalta en la vida de Abraham, es que donde quiera que él va, cuando él va a Egipto, regresa de Egipto, se separa de su sobrino Lot. Cuando él llega a ese lugar, dice Génesis 13, versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. Recuerde que el nombre Betel es puesto más adelante por Jacob, quien llamó a ese lugar casa de Dios, el lugar donde antes Abraham, cerca de ahí, había vivido. Pero ahí él había edificado un altar, y aunque se fue, mire, tal vez en su propia iniciativa, no se quedó en ese lugar donde Dios se le había aparecido, sino que siguió avanzando hacia el Negev y llega a Egipto. En Egipto lo botaron por mentiroso, ¿sí? Negó que su esposa era su esposa y dijo: es mi hermana. Trajo conflictos en Egipto, lo sacaron de esa tierra, lo expulsaron. Y él regresa al lugar donde Dios se le había aparecido, donde había levantado el altar. Qué peligroso es cuando usted llega al lugar donde Dios le ha puesto y luego usted empieza a mirar más allá. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Lot. Lot miró hacia Sodoma y Gomorra. Luego esas ciudades fueron destruidas y Lot perdió todo. Y luego vino el incesto con sus hijas y aparecieron dos naciones abominables para Dios: Amón y Moab, los moabitas y los amonitas, dos naciones abominables para Dios. Todo lo que sucedió porque no permanecieron en el lugar del propósito de Dios. Abraham tuvo problemas al ir en Egipto, tuvo problemas con su sobrino Lot por no obedecer puntualmente a Dios, por dejar cabos sueltos.
Él miró más allá y dijo, no me quedo aquí en Canaán, me voy a Egipto. Dios le había dicho, esta es la tierra, aquí en Canaán, no en Egipto. Pero él fue allá y se movió del lugar donde Dios lo había puesto. Pero luego él regresa a ese lugar y nuevamente edifica un altar ahí. Cuando vemos la historia de su hijo Isaac, Isaac lo botaban de un lugar, de otro lugar, de otro lugar. Ya hablamos de ese tema que se llama problema de pozos. Y donde quiera que iba y encontraba un pozo, lo botaban de ahí. Pero Isaac llega a un lugar y ahí edifica un altar. Y desde entonces él empieza a ver la bendición. Dios lo plantó ahí, lo sembró ahí, lo fructificó ahí. Isaac pudo desarrollarse y prosperar a partir de que levantó un altar para el Señor. También Abraham, donde quiera que él iba, levantaba un altar para adorar a Dios. Qué importante es que usted se alinee a los planes, a los propósitos de Dios y levante su altar en su hogar, en su familia, en su matrimonio, hasta en su trabajo, tener en su oficina, tal vez en su puesto de trabajo, un altar de adoración, un lugar donde se alaba a Dios, donde se crea una atmósfera de adoración, donde la presencia de Dios se manifiesta. Usted entonces va a conocer la gloria de Dios, la bendición de Dios y cómo Dios prospera a sus hijos. Ahí está marcado entonces el éxito de Abraham. Abraham tuvo que aprender a obedecer a Dios de una manera puntual, de una manera perfecta. Se separó de su sobrino y estuvo entonces dejando toda su parentela. Más adelante incluso se separó de su hijo Ismael y su mamá Agar, porque no eran parte de su parentela, no eran parte realmente del plan de Dios. Era una parentela añadida por la falta de fe de su mujer Sara. Aún de ellos tuvo que dejarlos y alejarlos de Isaac, el hijo de la promesa. Qué importante es entonces cuando usted obedece puntualmente a Dios. Es interesante lo que la Biblia enseña en cuanto a la obediencia perfecta a Dios. A Noé le dijo, haz el arca conforme a las medidas que te di. Y Noé obedeció puntualmente a Dios. Si no lo hacía, esa arca se hubiera hundido. A Moisés le dijo, haz el arca y el tabernáculo conforme al modelo que te mostré en el monte. Y tuvo que hacer todo exactamente como Dios se lo había pedido. David le dice a Salomón, ahí tienes los planos, ahí tienes la maqueta, ahí tienes todo lo que vas a hacer el templo del Señor. Tienes que hacer exactamente como están en esos planos, porque Dios me los mostró. Dios hizo esos planos. Mire, Dios le dio a David los planos, el modelo, las medidas del templo que Salomón iba a construir. Y Salomón tenía que hacer exactamente como Dios se lo había dicho. El Señor le había dicho a Moisés que el arca del pacto tenía que ser cargada por los levitas. David la hizo arrastrar por bueyes y ahí hubo un muerto. Dios había dicho que solo los sacerdotes podrían entrar al lugar santo a ofrecer incienso. El rey Usías desobedeció a esa ley y quedó leproso por entrar al templo a ofrecer incienso. Qué importante es que usted cumpla con lo que Dios le ordena, con lo que Dios le pide, de una manera perfecta, de una manera de total obediencia a su palabra, a sus leyes, a sus instrucciones, a sus requerimientos, no conforme a su iniciativa. El rey Saúl, al ver que el profeta Samuel se tardaba, él mismo toma al buey y lo sacrifica y presenta el sacrificio, algo que solamente lo podían hacer los sacerdotes. Y Samuel le dice, ¿qué locura es esto que has hecho? ¿Estás loco? ¿Cómo puedes hacer eso? Ahora Dios te ha desechado. Y Dios desechó a Saúl por ese acto de desobediencia. Toda desobediencia es una actitud de rebeldía abierta contra Dios. Toda desobediencia es desafiar a Dios. Qué importante es entonces tener claro el obedecer a Dios puntualmente. Abraham tuvo que aprender de ello en el camino, que Dios requiere una total obediencia
a sus mandatos, a su palabra, para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la bendición de Dios. El Señor le dice a Abraham: sal de tu comodidad, deja tu tierra, deja tu parentela. Ahora usted dirá: pero ¿qué problema tiene mi tierra? ¿Qué problema tiene mi parentela, mi hogar? ¿Por qué? La familia donde vivía Abraham, la nación donde vivía Abraham, Ur de los Caldeos, era una nación idólatra, donde había mucha maldad y mucha perversión. Dios no quería que él esté ahí. La parentela de Abraham y su hogar, su casa, la casa de su padre, su familia. Muchos estudiosos dicen que la familia de Abraham se dedicaban a elaborar ídolos. Recuerde, eso lo dicen los estudiosos, no está en la Biblia. Pero presumen eso, tienen esa conjetura, que ellos elaboraban ídolos. Es decir, eran idólatras. Y Dios no quería que Abraham se desarrolle en medio de una nación idólatra, de una familia idólatra, de una parentela, de un hogar idólatra. Él quería que salga de ese lugar para que pueda vivir conforme a los principios de Dios. Qué importante es tener claro eso. Pero a veces no queremos dejar ese lugar de comodidad. No, yo no voy a dejar mi ciudad, no voy a dejar a mi familia, no voy a dejar a mi parentela. Y eso implica, no voy a dejar mis costumbres, no voy a dejar mi religión, no voy a dejar mi cultura, no voy a dejar mis tradiciones, no voy a dejar mi forma de vida. Pero solo cuando usted obedece a Dios y está dispuesto a dejarlo todo, entonces usted va a ver la gloria de Dios. Para poder ver el reino de Dios, Jesús nos dejó los mismos principios. En el libro de Lucas, capítulo 14. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Más abajo dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, si usted quiere seguir a Jesucristo, tiene que dejar, renunciar, abandonar, en el sentido no literal, sino en el sentido espiritual. No está diciendo que abandone a su madre y la deje desamparada. Está diciendo que usted tiene que poner a Dios en primer lugar, por encima de su familia, de su madre, de sus hermanos, de su esposa, de sus hijos, de su parentela, de las costumbres de su nación, de su ciudad. Y darle a Dios el primer lugar y obedecer a su palabra. Renunciar a todo por seguir a Cristo. Qué importante es esto. En el libro de Mateo capítulo 16. Mateo 16. El versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Estar dispuesto incluso a dejar mi propia vida, mi lugar de comodidad. El apóstol Pedro escribe que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y ese rescate no fue con oro, plata o piedras preciosas. Fue con la sangre de Cristo Jesús. Fue con esa sangre preciosa. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Cuál es esa vana manera de vivir? Religión, costumbres, ¿verdad? Fiestas, bailes, alcohol, droga tal vez, costumbres paganas, adorar ídolos, religión y cuántas cosas que nos han tenido ciegos y atados al pecado, a la muerte, al mundo. Conocí a una persona que un día recibió a Jesucristo, pero luego vino su madre y le cacheteó y le dijo: te niego como hijo, niego que tú hayas mamado mis pechos, niego que hayas estado en mi vientre, porque tú has negado a mi religión, a mi diosa, has negado todo esto, ahora yo te niego como hijo. ¿Qué hizo ese hijo?
Dejó a Jesucristo, siguió a su madre y las costumbres de su madre. El resto de la historia no les cuento. Pero qué terrible es cuando alguien prefiere a su mamá, a su familia, a sus hermanos, a su parentela, antes que a Jesucristo. Conozco personas que estuvieron dispuestos a que su familia le dé la espalda, a que su familia los rechace, a que su familia hasta los cacheteen, pero ellos dijeron: yo sigo a Jesucristo. Dejaron su lugar de comodidad. La comodidad de que tengo mi religión, mi familia me quiere, todo está bien, pero vas rumbo al infierno. Pero cuando renuncias a todo aquello para seguir a Jesucristo, Jesús dijo: yo voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y voy a prepararles un lugar. Y luego vendré por ustedes para que ustedes estén donde yo estoy. Igual que Abraham. Y si usted quiere llegar a esas moradas celestiales, si usted quiere llegar a ese lugar que Cristo fue a preparar, usted tiene que hacer lo que hizo Abraham. Salir de su lugar de comodidad. Estar dispuesto a dejarlo todo. Padre, madre, mujer, hijos, aún su propia vida. Negarse a sí mismo. Cargar la cruz. Como dijo el apóstol Pablo: con Jesucristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cargar la cruz, que significa estar dispuesto a ser avergonzado, incluso a morir por Jesucristo. Cuando usted está dispuesto a hacer todo eso y a dejar ese lugar de comodidad para seguir a Jesucristo, está dispuesto a renunciar al mundo con sus deseos y placeres por seguir a Jesucristo, entonces usted verá la gloria de Dios. Y recuerde, no malinterprete esto. Usted puede seguir siendo cristiano, seguidor de Jesucristo, y amar a su familia y velar por ellos, aunque ellos le den la espalda y le rechacen. Jesús dijo: aún los de su propia casa serán sus enemigos y los aborrecerán por mi causa. Pero también nos enseñó que tenemos que amarlos y velar por ellos. Si usted tiene una madre, un papá, ancianos, llevarle algo de comer, velar por su integridad, cuidar de ellos, es parte de mostrar el amor de Dios. Pero si usted quiere ver el reino de Dios, si usted quiere llegar a esas mansiones celestiales, como llegó Abraham y poseyó la tierra, él y sus generaciones, si usted quiere poseer esa tierra prometida que el Señor tiene ya preparado para nosotros, necesita dejar ese lugar de comodidad de su religión, tradiciones, costumbres, familia, y decidir entregarle completamente su vida a Jesucristo. Es mi oración que usted decida por Jesucristo. El Señor les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones.